vicepresidenta de la República, Verónica Abad, a quien agradecemos por estar conectada con nosotros. Seguramente esto va a ser una conversación interesante y la saludamos. Y primero le pregunto cómo está Tel Aviv en esta fecha. En primer lugar, vicepresidenta, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Omar, buenos días. Johan puede decirme Johan, ¿cómo está? Bueno, para mí un honor primero y muchas gracias por darme espacio en su agenda, por la invitación y siempre contenta, muy feliz de poder estar conectado con los ecuatorianos, que en este destierro eso es para nosotros un aliciente en el corazón, siempre estar conectados con ustedes. Así que muchas gracias. Y pues aquí nosotros ya tenemos este momento cerca de caminamos a las 6 de la tarde, cerrando ya agenda y pues dedicándome un poquito ya a Ecuador. Este normalmente es mi horario. En la mañana, la tarde le dedico tema agenda de embajada y las acciones que tenemos acá en visita a las mejores cosas para sacar cosas y construir y sobre todo hacer esas cooperaciones con Israel. Y luego me conecto con vicepresidencia. Recordemos que existe una vicepresidencia, una estructura, una administración, personal que está público trabajando constantemente. Entonces tenemos muchas cosas todos los días que arreglar y mejorar toda la estructura de la vicepresidencia. Entonces, normalmente voy hasta a veces 12, 1, 2 de la mañana conectados ya con Ecuador, porque es la plena hora en el día en Ecuador, y me ha tocado este balance que obviamente agota, físicamente agota, por supuesto. No obstante, no se puede dejar de cumplir también. Entonces, tengo pues mis 2 hijos acá, soy todavía madre, y tengo obligaciones también que responder con ellos. Entonces, hay un equilibrio en una, en otra cosa, pero termina siendo agotador muchas veces. Esa es la realidad. Mientras tanto, aquí, Tel Aviv, una ciudad linda, maravillosa, de pues primer mundo. Hoy estamos ya en pleno verano, en pleno calor. Recordemos que Tel Aviv tiene al frente todo el mar Mediterráneo, tiene una vista maravillosa y pues se desarrolla mucho el tema tecnológico. Aquí está el centro de la movilización económica. Aquí también está la mayor parte de las embajadas del país y pues entonces hay mucho movimiento, sobre todo en el tema del conflicto, de la guerra. Constantemente nos están llamando a reuniones para darnos la información de primera mano, el ejército israelí a primera mano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente, es decir, estamos en constante reuniones. Esta es más o menos la actividad del día a día. Visitamos ecuatorianos también en mitad de la agenda, a ver a qué se dedican, cómo están. Visitamos a aquellos también que han hecho aquí ya su vida y obviamente necesitan tipos de documentación, consulado, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la agenda. Me quiero quedar con lo que mencionó al principio, Verónica, que fue este destierro, utilizó la palabra destierro. Y yo, Así la es. verdad es que, claro, viéndolo desde afuera, yo quiero saber en qué momento fue el primer rompimiento o el primer roce con el gobierno, porque uno veía la campaña y decía, bueno, Daniel Noboa escogió a Verónica Abad. ¿Cómo la escogió? ¿Cómo fue que Verónica Abad llegó a tener conocimiento de Daniel Noboa? ¿Y cómo fue que se formó ese binomio? Es mi primera duda. El binomio siempre estuvo en la mesa profesional y política. Ah, okay. Mi primer contacto con el presidente fue cuando él estaba de asambleísta y era parte de la presidencia del comité de la mesa, de la Comisión de Desarrollo Económico. Obviamente, recordemos que mi especialidad de 25 años es haber estudiado los sistemas de desarrollo económico. En eso me especialicé, cómo funciona el desarrollo económico en el emprendimiento, formar programas de emprendimiento juveniles, femeninos, trabajando más de 18 años con grupos de personas, voluntariado en la parte social, hizo que me interese mucho en el sistema, cómo desarrollamos, cómo sacamos a los pobres de la pobreza. Esa es la gran pregunta en la que me especialicé. Entonces, obviamente son leyes, es política pública la que hay que manejar, la que hay que retomar, cambiar, transformar. Y obviamente este desarrollo implicaba mostrar un plan de trabajo. Es como me conocí con él.
¿cierto? Para plantear estos cambios que se venían Entonces sí leyendo. habían puntos en común, no como después él vino a decir que no estaban de Claro. acuerdo casi en nada. No, por supuesto. Es decir, al menos él lo aceptaba como parte del presidente de la mesa de ese comité, ¿no? Y creería que nadie puede decir, no estoy a favor del desarrollo. Claro, Entonces, claro. los cómo, en realidad, eso creo que es lo que ahora dice que no está de acuerdo. Para mí los cómo siguen siendo los mismos cómo. ¿Cómo sacamos a la gente de la pobreza? Es permitiendo que haya ahorro. No podemos sobrecargar y meter una política impositiva al ecuatoriano y al emprendedor que quiere salir adelante, y de pronto viene, boom, un peso más gigante, o sea, eso en economía liberal, economía o libre economía que nosotros estudiamos durante 25 años y comprobado a nivel del mundo en los sistemas de desarrollo económico durante siglos, pues simplemente son modelos unos que funcionan, otros que no funcionan, entonces hay que aprender. Y eso creo yo que he podido obviamente dar como parte de una solución a este problema del Ecuador. Ok, Vicepresidenta, y ese, gracias, la última vicepresidenta. antes de Sí, sí, entrar a ok. lo, dame una. El primer evento, digamos, mediático donde se vio ya una, como que hubo un parteaguas, como que algo pasó, que lo vimos todos, fue primero cuando les entregaron las credenciales y después el día de la posesión en la que usted se va al mercado y él se va a la sesión solemne. Eso fue una decisión que su equipo, Verónica, lo consideró en algún momento que eso iba a ser tomado como una provocación o como algo en contra del gobierno. Dijeron, no, esto simplemente es una muestra espontánea de que nosotros vamos a trabajar de otra forma. ¿Qué fue lo que pasó por su mente ahí? Bueno, en realidad siempre apuntaron después de que hablé, porque mientras no hablé todo parecía como en paz, aunque ustedes son muy inteligentes, el pueblo ecuatoriano, para entender de que no había en mitad de la campaña política este lazo, más bien digamos, una separación que fue clara, he contado una y otra vez el mismo tema, ¿cierto? En donde yo ya veía la imposición de una persona autoritaria, en donde prácticamente después de acordar que el tema de desarrollo económico, la parte social, el emprendimiento, mujeres jóvenes, que es una gran parte del pueblo ecuatoriano que hoy sufre, sería parte de mi atribución para poder apoyar al pueblo ecuatoriano. Rompiendo esa promesa, ¿cierto? Se da, sin duda alguna, lo que fue público a enviarme a trabajar fuera del país para el tema ahora de migración. Recordemos Vicepresidenta, que en la primera instancia me envía a Estados Unidos, a hacerme cargo de Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía, el Caribe, África, ¿sí? Bueno, me lancé a hacer eso en realidad para prudencia, poder seguir trabajando en coordinación, y se hizo un maravilloso trabajo, de hecho. Entonces, como se hizo tan maravilloso trabajo, después cambió y dijo, no, ahora ya no es Estados Unidos ni Europa, ahora solamente África, ¿cierto? Oceanía y el resto del mundo. Eso es público. Entonces, muestra claramente su abuso constante, lo cual yo no me voy a someter, obviamente. No obstante, lo político tiene que ser fuera de lo personal, siempre, para que el pueblo tenga el equilibrio que hoy veo que no tiene, que se nuevamente se apunta a que yo he sido una persona que he estado queriéndole hacer caer constantemente a él. No, no es verdad, porque lo hubiera podido hacer quizá antes, si esa era mi intención. Mi intención es construir siempre. Entonces, en este sentido, el tomar la decisión de ir a estar con mi gente, con la que me ha acompañado, no ahora, constantemente he trabajado a nivel nacional por todos los países con la gente más pobre. Y esa es la gente de los mercados, la gente que desarrolla en realidad el comercio y el sostén económico del país. Y bueno, se hizo como siempre un agasajo porque es gente de amor, de cariño, los ecuatorianos. Y pues en vista de toda esta discriminación que nosotros hemos tenido desde el inicio, ¿cierto? Porque no solamente fue la entrega de credenciales, fue el hecho de que no fui invitada a la foto oficial, por ejemplo, ¿no es Ah, cierto? no fue invitada, no Claro, recibió la ¿no? invitación.
a nada, ¿sí? A la posición es porque ya no había cómo decirme que no vaya, pues, ¿no es cierto? Porque a mis invitados les quitaron todas las invitaciones, ¿cierto? Ya era algo como que no podían enviar el no dejarme entrar para la toma de mando. Entonces, Okay. en realidad esto lo registra, ¿cierto? Toda la documentación que yo envié al asambleísta, al presidente de la asamblea, para justamente que quede registrado todo este atropello que indigna, sin duda alguna, a las personas que confiaron, a las personas que fueron bondadosas y amables en respetar un programa y que creían en ello y que yo creo que siguen creyendo. Ahora, vicepresidenta, a ver, ha sido múltiples las situaciones, maromas jurídicas para impedir que usted en su momento asuma el poder. Ojo, digo en su momento porque todavía falta tiempo. Primero fue enviarla a Israel, después fue lo del caso Nene, después fue la consulta del procurador, ahora está lo del contencioso electoral. Vamos a ir evacuando uno por uno y de manera bien concreta, vicepresidenta, para también ganar tiempo. Entendemos que usted tiene su agenda propia. A ver, el día de ayer justamente hubo nuevas novedades con respecto al caso Nene. La persona supuestamente involucrada o perjudicada dio su testimonio anticipado en fiscalía y confirmó todos los hechos, que se le pidió plata e inclusive dice que viajó en un jet con usted y con otros miembros de su familia. ¿Qué respuesta tiene ante esa aseveración, vicepresidenta? Bueno, primero yo le voy a hacer un hilo rapidísimo al pueblo ecuatoriano para que nos pongamos en contexto. Usted bien lo señala, el decreto totalmente anticonstitucional de enviarme a Israel, desterrarme a Israel, luego seguido de una reestructura de la vicepresidencia para minimizar a todo al tope, ¿cierto? Para no dejarnos movilidad, que de hecho hasta ahora no terminamos con la reestructuración. Ahora tenemos demandas de las personas que han sido perjudicadas, obviamente, por esta reestructura, por decreto presidencial. Afrontamos también el tema de las amenazas constantes a la vicepresidencia, ¿sí? Luego de ello viene el allanamiento y el encarcelamiento de mi hija enviándole a La Roca, rompiendo todo proceso de derecho a su defensa, como ahora veo que ya es el estilo fiscal, ¿cierto? Porque ya se ve en varias personas justamente con este tema. Mire, ayer nosotros el día lunes presentamos la recusación de la jueza María Fernanda Castro, que estaba a cargo de todo esto, porque es prima hermana del abogado que patrocina, sin duda alguna, el acusante, el supuesto acusante. Ajá. Pues siendo primo hermano, ustedes se pueden imaginar, ecuatorianos, que la jueza es el primo hermano. El abogado que le está acusando a usted y a sus familiares, sobre todo a su hijo, es primo hermano de la jueza que lleva la causa. Así es, la jueza María Fernanda Castro. Entonces, imagínense todo este proceso. ¿Dónde está la imparcialidad? Primero, ecuatorianos, vamos a ser rápidos porque en este sentido todo viene a raíz de la falta de justicia. Hacemos todos los méritos posibles, habidos y por haber, y yo soy el ejemplo más claro de que empujamos a que tengamos la peor justicia del mundo, como lo está catalogado este momento en Ecuador. Hacen todos los méritos para que eso sea una verdad y una realidad. 9 de cada 10 ecuatorianos no creen en la justicia y justamente es por eso. Imagínense ustedes cómo puede ser prima hermana la jueza y el abogado que acusa a mi hijo y que obviamente da cuento tras cuento y ha hecho que un fiscal, ¿cierto?, publique ahora todavía queriéndome involucrar, porque este es el tercer, recordemos que es el tercer testimonio que él da, ¿cierto? 3 diferentes. Ahora aparece un jet, ¿cierto? Pues déjeme decirle que jet no existe, ¿cierto? Nosotros trabajamos, y recuerdo al pueblo cuencano, porque fue testigo el pueblo cuencano, que yo fui víctima de un atentado en la ciudad de Cuenca cuando cerré mi campaña política en la primera vuelta. Luego de ese atentado que el ECU 911 me sacó de ese lugar en donde fui atentada, a los 2 días fui alrededor de 20 policías, un grupo de policías que desde ese momento me acompañó toda la campaña política, ¿cierto?, para resguardar mi vida. Recordemos que a ese momento ya Fernando Villavicencio había muerto, ¿sí? Entonces, por esa era la preocupación de todo un sistema de seguridad
que estaba alrededor mío. Bueno, ese jet no es un jet privado como quieren aparentar, porque ya veo lo que Fiscalía está tejiendo al publicar, imagínese usted, Un testimonio anticipado, exacto. Publica, ¿cierto? Y sin el menor decoro, porque en este rato ya no creo en la Fiscalía, ¿sí? ¿Cómo lo está haciendo? Y fíjese usted, resulta ser que ellos, en un día de campaña, por seguridad y por un tema de agenda, nos apoyó la policía y el coronel Rodríguez, que era a cargo, el que estaba de nosotros apoyándonos en el tema de seguridad, ¿cierto? Nos apoyó y nos llevó hacia otra ciudad, sí, en el aéreo policial. No era un jet privado, señora fiscal. Entonces, y eso fue todavía en campaña. ¿Eso fue en campaña o cuando ya había ganado el binomio? El cierre de campaña. Eso fue en campaña. Yo me moví alrededor de policías, ¿cierto? Con mis 2 hijos que yo iba. Mis 2 hijos, como hoy los tengo aquí, yo no los acostumbro a dejar. Peor en un momento de campaña tan peligroso. Mis hijos siempre están en compañía mía, ¿sí? Así que no quiera hacer que era... No quiera aparentar o por lo menos hacer ver que yo estoy de vacaciones y me fui familiarmente de vacaciones. No, estaba trabajando, mi vida estaba en peligro y llevaba a mis hijos junto conmigo como tiene que ser una madre. Vicepresidenta, y estaba en esa aeronave policial, ¿estaba la persona que le está acusando y que ayer dio su testimonio? Sí, claro, hay una foto. Ya. Hay una foto en donde estaban las personas puntuales trabajando, porque íbamos a otra ciudad en ese aeropuerto policial. Eso es lo que quieren distorsionar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que a mí me hace pensar, queridos ecuatorianos, hoy más que nunca, ¿sí? Que la justicia no es imparcial en el Ecuador. Ya topamos en realidad la peor justicia. Hoy en día, con esa declaración de Fiscalía General Pública, parte de un linchamiento mediático, porque eso es lo que está haciendo. Recordemos que anticipadamente, para poder acusarme a mí y cambiar el delito de caución, hicieron un video. ¿A quién le hacen un video? Un fiscal que sale todo miedoso, lleno de miedo, a decir que pasa a fiscal general para que sea tratado y sea enviado a la Corte Nacional el caso en donde cambian la acusación, el delito, pues por caución, o sea, en tiempo récord, porque esto fue ni 12 horas, ¿verdad? Como que si el Ecuador no necesitara una real justicia hacia los ecuatorianos día a día. Día a día los ecuatorianos sufrimos una ola de violencia, de falta de seguridad. ¿A quién le hacen caso en 12 horas la Fiscalía General? ¿Acaso no tenemos un Vicepresidenta, moribundo? Vicepresidenta, también me permito, y en honor al tiempo, sobre todo, Vicepresidenta, a ver, de la noche a la mañana, algo que en un momento estalló y después no se ha sabido nada, pero creo que es válido preguntárselo. En TC Televisión, medio controlado por el gobierno nacional, salió un reportaje como de 5 minutos en donde usted la ponían como la cabeza de una organización básicamente criminal que tenía bajo su control, junto con miembros como María Paula Romo y el señor Carrillo, y policías que manejaban básicamente una granja de trolls de redes sociales para atacar al gobierno nacional y a la familia del presidente de la República. ¿Qué tipo de respuesta le puede dar a esa acusación que salió en un medio de comunicación manejado por el gobierno y, según ese reportaje, en base a informes de inteligencia? Bueno, primero que no soy abogada, el pueblo ecuatoriano lo sabe. La parte técnica le dejo a mi abogado Osvaldo Trujillo, que es quien está a cargo de ese levantamiento, porque digámosle al pueblo ecuatoriano, o recordémosle, que yo ya llevo 4 investigaciones levantadas por la Fiscalía. 4, ¿sí? Todas estas 4 tienen la siguiente explicación que le voy a comentar y al pueblo ecuatoriano el expediente de este caso que usted acaba de salir. La denuncia dice que fue denunciado por un anónimo. Todo secreto. ¿Cierto? Ok. ¿A qué se parece esto? Después dice que envía la denuncia por correo electrónico. Y en el correo electrónico
pega o pincha el link de TC Televisión, lo que usted acaba de mencionar. Esa es toda la denuncia de la Fiscalía. Ok, entonces estoy entendiendo que primero aparece el reportaje y después la denuncia. Correcto, pero la denuncia está así, está, el documento es clarísimo. Ese es un círculo, ¿cierto? Es una serpiente mordiéndose la cola. O sea, palabras técnicas, por eso les digo, de leyes no conozco, eso lo va a defender el caso, obviamente. Estamos citados para el 22 de julio ante esa aberración a la justicia. Ah, ya mismo, ¿no? Ya mismo, estamos 17. Exactamente, para el tema de este PROL. Y a mí, en realidad, hasta gracia me causa de ver, lástima, pena, de saber cómo quieren mantener algo que no existe, construyendo hoy en día casos, ¿cierto? Por la razón de que, vea usted que todo es anónimo, todo es secreto, la supuesta investigación que tenía que llegar a manos de asambleístas y periodistas para saber por qué me iban o querían que me quiten el tema de la inmunidad para poderme enjuiciar penalmente, no tiene pruebas, no tiene sustento, no tiene nada. Entonces, ¿a qué me acusa? ¿Sí? Que tengo el tráfico de influencias, ¿en base de a qué me está acusando si todo es secreto? ¿Sí? Por esa razón ayer, que ya no confía en fiscalía. Por supuesto, no. Entonces, no. Después de lo que acabo de ver, que cómo publican, pero como para que se haga, en realidad es un escándalo dirigido a sembrar en la mente de los ecuatorianos hacerme indigna de lo que soy. O sea, eso es lo que apunta el linchamiento mediático y que la fiscalía se preste para eso. O sea, quiere decir que ya no, porque eso puedo considerar de la boca de la señora Irene Vélez, del viceministro Torres, puedo considerar de cualquiera de esa gente que tiene sin sentido, ¿no es cierto? Eso ni me afecta, ni me va, ni me viene, la señora Jacome. Que a propósito, la señora Jacome, en el tema que usted me pregunta, Omar, ¿cierto? Recordemos que ella es la que dirige TC Televisión, ¿cierto? Donde pasó todo esta novela, ¿ok? Esta novela en donde fueron mencionados 2 medios digitales, no troles, y que reclamaron justamente porque son legales, porque aportan, porque tienen una existencia orgánica y de empresa, que les pusieron como troles. O sea, esto ya es un nivel completamente de cinismo. De otro nivel. Vicepresidenta, centrémonos ahora en lo que ha ocurrido en las últimas horas. Se conoció ayer que el contencioso electoral, al fin, como al cuarto intento, le acepta la denuncia al señor Guarderas y los convoca, si mal no recuerdo y no me falla la memoria, para el 15 de agosto a una audiencia. Solamente sáqueme una duda. ¿A usted le fue notificada esta audiencia? ¿Tiene que presentarse de manera física, presencial ahí? ¿Tiene que venir al Ecuador o se lo puede hacer vía telemática? ¿Qué es lo que le han informado a su defensa? Bueno, vamos a hacer un recuento nuevamente. El señor Guarderas ha presentado ya 3. Que nadie lo dice, 3. Es decir, como que primero falsificando la firma de un abogado, descaradamente. La segunda, rechazada justamente porque no, las pruebas le avanzan. Ahora presenta una tercera. Después de que reclamo nuevamente el atropello y la violencia que tiene conmigo al haberme negado mi pedido de descanso y días de descanso para poder tratarme y visitar a mi familia. ¿Cierto? Nuevamente lo hacen. Ahora sacan esto de mi hijo, automáticamente sacan el tema del Tribunal Contencioso Electoral. Hasta este momento no tengo ningún aviso de nada. De nada. Y conocen dónde estoy, conocen mis direcciones, todo conocen. La fiscalía sabe todo, mis cuentas, mis números, todo. La CIES también sabe de todo, eso le cuento con certeza que la CIES también conoce absolutamente todo. Ahorita nos están viendo. Saludos. Saludos al CIES que nos están viendo. Claro, estoy en Tel Aviv y que no me encuentran, ¿no? Entonces, no ha llegado nada a este momento. Entonces, no sé nada exactamente qué es lo que se me está enunciando. Obviamente lo que leí, ustedes lo que han leído, lo leí yo también en las redes, ¿cierto? Y pues obviamente será esperar la notificación, a ver cómo nos llega,
¿cierto? Porque hasta ahora no nos ha llegado. Pero ahí está justamente el tema del estilo de este gobierno, que rompe todo orden, viola todo el sistema de derecho, abusa y usa del sistema público. Ahora la pregunta es al Tribunal Contencioso Electoral. Señores del Tribunal Contencioso Electoral, jueces que están ahí sentados, ¿ustedes en realidad van a representar la imparcialidad por la que están ustedes sentados ahí? Porque ustedes están obligados a rechazar toda influencia. Ojo, porque ustedes deben responder al pueblo, no al presidente. Y digo no al presidente porque sus últimas declaraciones ya lo dijo, que me voy a ir solita, ¿no es cierto? Y que así lo dijo. va a buscar todos los mecanismos constitucionales. Que solita se va a ir, es decir, está buscando que usted se desespere y renuncie. Imagínense. Y eso puede llegar a pasar, Verónica. Usted está, digamos, hubo un periodista robadito que dijo que usted está empecinada en ser presidenta. Caprichada. Claro, entonces, ¿qué respuesta usted tiene a eso? O sea, su meta ahora es sencillamente, porque parece que nos olvidamos que esto es sencillamente seguir las reglas, pero ahora usted, de lo personal, ¿cuál es su meta en esto? Mi meta es servir al pueblo ecuatoriano. Aquí estoy sentada trabajando por Ecuador. Estoy sentada haciendo la función que se me ha delegado, la que acepté siendo inconstitucional por el orden, guardar el equilibrio constitucional. No fue fácil en una semana agarrar mis hijos, mi vida, traspolar todas las vidas de ellos, mía, para estar aquí en una semana. ¿Cuándo? La normativa del Cuerpo Diplomático Internacional y la ley da un mes para cualquier embajador poderse movilizar. Yo tuve que hacerlo en menos de 5 días para hacer un cambio de vida. Sin embargo, lo hice, porque para eso estoy aquí, porque entiendo que me metí para servir al pueblo ecuatoriano. Entonces, mi meta no es dañar al pueblo ecuatoriano bajo ningún concepto como ellos quieren señalarlo, porque para destruirlo necesita estar construido. ¿Qué han construido ellos? Si alguien me puede dar un resumen de lo que ellos han construido hasta ahora, para que ya me acusen de que yo quiero destruir, que yo quiero volar a las Fuerzas Armadas y a la policía, cuando más bien deberíamos darle más apoyo a ellos para que hagan ese gran trabajo que están haciendo. Volver a retomar la justicia. En realidad, ellos piden a gritos, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, para que sea su apoyo en el tema tan crucial que pasa el Ecuador de inseguridad. Es decir, hay muchas cosas por las que trabajar, así que mi meta es, si el señor presidente quiere lanzarse a candidato, pues está en su libertad porque la Constitución le respalda. Tiene que dejar que pase lo que tiene que pasar. Vicepresidenta, como para ir cerrando de mi parte, a ver, permítame desarrollar un poco la pregunta. Yo sé que es muy difícil con tantas cosas en la cabeza, pero en algún momento usted allá en la soledad de su despacho en Israel dice, ¿en qué carajo me metí? ¿Por qué cometí este error de meterme con este tipo? De ser binomio de este tipo. En algún momento se ha arrepentido de ser binomio de Daniel Noboa, más aún cuando, ojo, siento que usted desde la campaña ya fue notando ciertos rasgos misóginos de Noboa que creo que se han comprobado durante su administración. O sea, hemos tenido lo de su caso, lo de la ministra Robo, ahora tenemos el caso de Alondra Santiago también, que ha tenido que salir del país, y otros casos de otras mujeres que también han... Su propia ex esposa. ¿En algún momento se arrepiente de eso? También usted, a ver, mucha gente le critica a Noboa que dice que le da palo a usted, pero bueno, es su vicepresidenta, pero así mismo. Hay gente que le puede preguntar a Verónica Abad, usted también, ¿por qué se mete con Daniel Noboa? ¿Por qué se metió con Daniel Noboa? Bueno, la respuesta primero a los queridos ecuatorianos siempre es llevarles a una reflexión. ¿Desde cuándo la mujer es un error? ¿Desde cuándo la mujer está para ser un problema? Porque muchos han señalado, hágase cargo de su problema, ¿sí? En realidad, la mujer, por tantos años, por más de 100 años, acabamos de conmemorar 100 años de Matilde Hidalgo. Yo no me imagino hace 100 años Matilde Hidalgo cómo luchó para que la mujer pueda ser parte de la democracia y ejercer quiere decir, nos dio poder de decisión. Ahora
eso queremos borrarlo de la historia de un zarpazo, ¿cierto? Con toda la violencia del caso, para retroceder 100 años atrás. Entonces me dicen muchos que tengo que renunciar para recobrar la dignidad. Indignos son ustedes, que callan, que silencian, que pueden sobre la evidencia real y la verdad callar y todavía echarnos como que si fuéramos nosotros un problema. Déjenme decirles que no vamos a darles gusto a los violentos que se esconden tras las sombras, porque encima esos son cobardes, porque no dan la cara, porque necesitan un grupo de gente que les aplauda y que les apoye para presentar algo al pueblo ecuatoriano. No hay suficiente valentía para hablar con verdad y honestidad a los ecuatorianos. Así tengamos errores. Todos los ecuatorianos cometemos errores, toda la gente comete errores, es parte de nuestra naturaleza. Y no me arrepiento, porque ha sido un aprendizaje también, pero a través de mí que aprendan también otras personas a lo que no se debe hacer. He hablado a toda una región de Latinoamérica. Mi caso es un caso en el que debe servir de ejemplo a las naciones de cómo se tiene que rechazar la violencia política, cómo se tiene que rechazar la misoginia, cómo se tiene que rechazar aún el machismo dentro de nuestras familias, porque desde ahí nace lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Mira el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, el odio, la persecución, la condenación. Él fue no solamente perseguido judicialmente, sino también ya sentenciado, y ahora le intentan matar. Es decir, ¿a qué nivel hemos llegado en la política? Que hablamos de enemigos y no podemos hablar civilizadamente de personas que piensan simplemente diferente a nosotros y que a lo mejor no llegaremos a acuerdo algún día porque no es cuestión de ahora. Esto tenemos siglos debatiendo la política de un lado y del otro lado, puntos distintos, diferentes, pero que buscan una sola cuestión. Nada más. Es parte de cualquier sociedad civilizada debería discutir estas cosas. Correcto. Es más, Verónica, le quiero preguntar algo. Mencionó a Matilde Hidalgo, mencionó la misoginia. Quiero preguntarle dos cosas. La primera, en algún momento, y cuando estuvimos en campaña y salió su hemeroteca con sus frases, en algunas no tenía palabras muy amables para el movimiento feminista. ¿Cómo se siente ahora alrededor del tema? ¿Cómo se siente con el hecho de que han habido movimientos feministas que se han puesto adelante y han dicho lo que le está pasando a Verónica Abad es violencia política de género? Y si va a poner una demanda por violencia política de género en el TCE. A ver, primero, nunca es que he estado en contra, ¿sí?, del tema de la mujer. Yo he sido una promotora de la mujer, los mecanismos que tenemos que dar en la ley a la mujer, que ha sido mi lucha constante para reivindicar a la mujer de otro sentido. Yo no soy una feminista radical y no lo voy a hacer. Sigo sin entender, y yo soy la muestra clara de que pelear una ley de paridad no sirve de nada cuando no hay quien cumpla la ley. El problema es que no hay quien cumpla la ley. Tenemos leyes de sobra, leyes que nos amparan. La lucha de las mujeres constantemente ha sido y ya está en nuestra Constitución. Ahora la pregunta es, ¿lo van a cumplir? ¿Lo van a cumplir? Es claramente que no lo van a cumplir porque seguimos todavía siendo un país en donde reina totalmente el desorden, el desequilibrio, el caos para tapar verdades tan como estas. La violencia. Y la violencia desde donde venga. De donde venga, porque hay hombres también violentados. Ese siempre ha sido mi punto de vista diferente, quizás radical a las feministas radicales. ¿Cierto? Claro, que generalmente los hombres son violentados por otros hombres, no hay una relación de poder tan diferente. Tenemos adultos mayores violentados, tenemos niños violentados, abusados. Es decir, la violencia es la que no podemos permitir, del lado que venga. Y ojo, ecuatorianos, del lado que venga, no podemos permitir la violencia a nuestra sociedad. Y eso tenemos que rechazarlo abiertamente. Entonces, hoy en día no hay el apoyo de las mujeres feministas, porque yo no las he visto que alzan el pañuelo para protestar sobre lo que está pasando, ¿sí? O sea, porque dicho sea de paso, claro, yo no tengo el nombre, es una lástima, pero sí he visto movimientos feministas que se han pronunciado sobre lo que le ha pasado a usted. Por eso, sí, claro, por eso movimientos feministas que buscan lo que yo siempre he buscado, ¿sí? Por eso soy partidaria de luchar
contra la violencia en el sistema misógino, machista, que siempre ha existido y que todavía hay. Por supuesto que lo hay. Negarlo sería una locura. Ok. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Verónica, realmente. Gracias, Le muchas gracias, agradecemos, Omar. le agradecemos, vicepresidenta. Solamente, entonces, usted todavía, solamente para resumirlo, concretamente usted no ha recibido todavía una notificación por parte del contencioso electoral, porque todo el mundo va a estar atento, aparte de toda la gente del CIES que nos está viendo. Un saludo, Miquele. Un saludo también, supongo que algunos periodistas han de estar muy atentos a sus respuestas con respecto a la audiencia que tendrían el 15 de agosto. Entonces, hasta el momento usted no ha sido notificada por el contencioso electoral. No, todavía no, y por esa misma razón llamo a la atención al Tribunal Contencioso Electoral, y me alegra que el país esté atento, porque después de 4 intentos al Tribunal Contencioso Electoral con las pruebas, dice que tienen, haciendo todas las aberraciones, como hasta falsificar una firma al señor Guarderas de manera cínica, creería que todavía se sigue validando esas pruebas, ya estaríamos en el terror, definitivamente. Yo todavía creo que hay jueces, porque he visto jueces que en el caso de mi hijo han podido rescatar la dignidad de la justicia. Y por esa razón creo importante ponernos en reflexión los ecuatorianos, porque sin justicia el Ecuador nunca va a tener paz. Gracias, queridos amigos, gracias, queridos ecuatorianos. Gracias a usted, Verónica. Esperamos a futuro poder hablar ya más a profundidad, que no sea en una situación tan complicada para usted. Porque cuando asuma la presidencia, verá, nos guarda un espacio. La presidencia, capaz. Cuando salga libre, les prometo a ustedes contar en cambio todo el episodio de la embajada. Ah, ¿sí? Caramba. Porque hay muchas cosas también, ¿no es cierto? Como saben que estoy silenciada, no puedo hablar de acuerdo a la canciller, me tiene prohibida hablar del tema embajada, pero acá hay cosas muy curiosas que sería un capítulo nuevo, así que gracias. Tenemos testigos en vivo, así que muchas gracias, Verónica, que tenga lo que le quede de día, buen día. Gracias a ustedes, gran día, bendiciones Ecuador, gracias.